Hola, bienvenido al canal de Curiosidad Nocturna. Me alegra mucho que estés aquí. Quizás ha sido un día largo, o quizás eres de esas personas a las que les gusta quedarse dormidas pensando en planetas distantes y lunas a la deriva, en lugar de contar ovejas. De cualquier manera, el viaje de esta noche es para ti. No necesitas hacer nada ahora mismo, solo descansar. Deja que tu respiración se vuelva más lenta, que tus pensamientos se suavicen y que tu cuerpo se vuelva liviano, como si la gravedad hubiera aflojado su abrazo y hubieras comenzado a flotar silenciosamente por el espacio. Porque esta noche vamos a deslizarnos suavemente por el sistema solar. No en línea recta, sino en espirales suaves, desde planetas que brillan bajo el sol y anillos de polvo, hasta cráteres en sombra y océanos helados escondidos bajo el hielo, de una historia contada no con números, sino con tormentas magnéticas, ejes inclinados y lunas que brillan en la oscuridad. Desde mundos volcados y lluvias de diamantes hasta la luz solar antigua que todavía cruza el vacío, cada órbita guarda algo extraño y hermoso. Iremos despacio, con calma, un dato soñoliento a la vez. Y justo antes de comenzar, si estas exploraciones tranquilas te ayudan a relajarte o te dan una forma apacible de terminar el día, considera darle suavemente a me gusta y suscribirte al canal. Ayuda a que otros encuentren su camino aquí también, un alma soñolienta a la vez. Ahora comencemos. A pesar de ser el planeta más lejano del Sol, Neptuno alberga los vientos más veloces del sistema solar. Estas ráfagas atraviesan su atmósfera superior a velocidades que superan los 2000 kilómetros por hora, más rápido que la velocidad del sonido en la Tierra. Es aproximadamente 5 veces la velocidad de un avión comercial. Los vientos, probablemente, derivan su energía del calor interno del planeta, que continúa irradiando hacia afuera, a pesar de las temperaturas heladas de su superficie. La atmósfera de Neptuno está compuesta principalmente de hidrógeno, helio y metano, y los vientos esculpen enormes sistemas de tormentas en sus nubes de un azul pálido. Es un mundo helado, en constante movimiento supersónico, extendiéndose más de 4000 kilómetros a lo largo del ecuador marciano. El Valles Marineris es el sistema de cañones más grande del sistema solar. Abarcaría todo el ancho de los Estados Unidos continentales. En algunos lugares se hunde más de 7 kilómetros de profundidad, más de 5 veces más profundo que el Gran Cañón. Los científicos creen que se formó a través de una combinación de estiramiento tectónico, actividad volcánica y erosión. A diferencia de los cañones de la Tierra, típicamente tallados por ríos, el Valles Marineris puede haberse abierto cuando la corteza del planeta se agrietó y se separó. Es una cicatriz en la superficie de Marte que insinúa un pasado geológico violento, ahora congelado en el tiempo. A pesar de ser similar en tamaño, masa y composición a la Tierra, Venus carece de una característica planetaria crucial: un campo magnético global, o el escudo magnético de la Tierra es generado por el movimiento del hierro fundido en su núcleo externo, protegiendo al planeta de la radiación solar. Venus, sin embargo, parece tener un núcleo lento o posiblemente sólido, lo que puede impedir el tipo de efecto dinamo necesario para crear un campo. Sin esta protección, la atmósfera de Venus es constantemente bombardeada por el viento solar, que ha despojado a las capas más externas de elementos más ligeros a lo largo del tiempo. La ausencia de un campo magnético ayuda a explicar por qué Venus, que alguna vez fue posiblemente similar a la Tierra, se convirtió en un mundo de horno. En lo más profundo de las atmósferas de Urano y Neptuno,
las condiciones pueden ser lo suficientemente extremas como para crear algo extraordinario: diamantes en caída libre. Estos gigantes helados tienen gruesas capas de gas metano, y bajo una presión y calor inmensos, los científicos creen que el metano puede descomponerse, liberando átomos de carbono. Estos átomos de carbono se comprimen entonces en estructuras cristalinas, formando pequeños diamantes que llueven hacia el núcleo. Experimentos de laboratorio han simulado este proceso, mostrando cómo los hidrocarburos pueden condensarse en diamantes bajo las condiciones adecuadas. Si esta teoría es correcta, entonces tormentas de cristales centelleantes podrían derivar por la oscuridad azul profunda de lejanos gigantes gaseosos. Una de las características más distintivas y que posibilitan la vida en la Tierra es su sistema de tectónica de placas. Una red dinámica de placas corticales que se desplazan sobre el manto. Estas placas en movimiento crean terremotos, forman montañas y reciclan el dióxido de carbono, regulando el clima a lo largo del tiempo geológico. Hasta ahora, ningún otro planeta muestra evidencia clara de este proceso. Marte y Venus tienen fracturas superficiales y características volcánicas, pero parecen geológicamente estancados en comparación. La tectónica de placas de la Tierra puede ser parte de lo que la hace habitable, impulsando los ciclos a largo plazo que estabilizan la temperatura, sostienen los océanos y permiten el movimiento de los continentes a través de los eones. Aunque a menudo imaginamos los asteroides como viajeros solitarios, algunos de ellos en realidad tienen lunas, cuerpos más pequeños que orbitan a su alrededor. Estos pequeños satélites suelen ser fragmentos capturados o compañeros coformados. La primera luna de asteroide descubierta fue Dáctilo, que orbita el asteroide Ida, revelada por la nave espacial Galileo en 1993. Desde entonces se han encontrado decenas de sistemas luna-asteroide, incluidos algunos con múltiples lunas o extrañas configuraciones binarias, donde dos asteroides se orbitan mutuamente. Estos sistemas en miniatura demuestran que incluso en la vastedad del espacio, la gravedad puede unir los objetos más pequeños en tranquilas asociaciones a la deriva. A diferencia de la Tierra, Mercurio no tiene una atmósfera densa para retener el calor o dispersar la luz. En cambio, tiene una fina y tenue envoltura de partículas conocida como exósfera, un cuasi vacío donde los átomos rebotan sin colisionar entre sí. De esta exósfera está compuesta por átomos arrancados de la superficie por el viento solar y los impactos de micrometeorites, incluyendo sodio, potasio y oxígeno. Debido a que Mercurio carece de la gravedad para mantener una atmósfera real, estas partículas escapan constantemente al espacio y son reabastecidas desde la superficie. El resultado es una envolvente espectral y centelleante de átomos dispersos, invisible para el ojo, pero detectable con los instrumentos adecuados. Cada segundo, el Sol convierte más de 4 millones de toneladas de su propia masa en energía a través de la fusión nuclear. En su núcleo, los átomos de hidrógeno se fusionan en helio, liberando luz y calor que alimenta nuestro sistema solar. Esta energía irradia hacia afuera en todas las direcciones, calentando planetas o impulsando vientos y alimentando la vida en la Tierra. Aunque la pérdida es minúscula comparada con la masa total del Sol, a lo largo de miles de millones de años se acumula. Eventualmente, el Sol agotará su combustible de hidrógeno y comenzará a cambiar. Pero por ahora continúa ardiendo de manera constante, sacrificando una pequeña parte de sí mismo con cada segundo que pasa.
Los hermosos anillos que rodean Saturno no son permanentes. Están cayendo gradualmente hacia el planeta, atraídos por la gravedad y arrastrados por el campo magnético de Saturno. Este proceso, conocido como lluvia de anillos, implica corrientes de partículas de hielo y material cargado que deriva hacia adentro con el tiempo. Las observaciones de la nave espacial Cassini sugieren que los anillos pueden tener menos de 100 millones de años, o jóvenes según los estándares planetarios, y podrían desvanecerse por completo en otros pocos cientos de millones de años. Aunque parecen atemporales, los anillos de Saturno son una característica temporal, un espectáculo reluciente que un día se desvanecerá en el recuerdo. Marte es conocido por su paisaje desértico rojizo y por las colosales tormentas de polvo que a veces envuelven todo el planeta. Estas tormentas pueden durar semanas o incluso meses, bloqueando la luz solar y remodelando la superficie. El polvo es increíblemente fino y puede permanecer suspendido en la atmósfera, creando un brillo rojizo neblinoso. Algunas tormentas comienzan como pequeñas ráfagas, pero pueden crecer rápidamente debido a bucles de retroalimentación entre el calor, el viento y la topografía. En 2018, una de estas tormentas puso fin a la misión del rover Opportunity al cubrir sus paneles solares de polvo. Incluso sin lluvia ni océanos, Marte sigue siendo un mundo activo e inquieto. Bajo la capa helada de Europa, luna de Júpiter, hay fuertes evidencias de un vasto océano subsuperficial de agua líquida. Las fuerzas de marea de la gravedad de Júpiter flexionan el interior de Europa, generando calor que puede mantener el océano sin congelarse por completo. La superficie está marcada con líneas oscuras y crestas, señales de hielo en movimiento, y las naves espaciales han detectado firmas magnéticas y trazas químicas que apoyan la hipótesis del océano. Lo que hace a Europa especialmente fascinante es la posibilidad de que este mar oculto pudiera albergar vida. Es un océano oscuro y alienígena, calentado desde abajo, sellado bajo el hielo, pero potencialmente rico en los ingredientes para la biología. El Olympus Mons, el volcán más alto del sistema solar, se eleva casi 22 kilómetros sobre las llanuras marcianas, casi 3 veces la altura del monte Everest. Es tan ancho que cubriría todo el estado de Nuevo México. Formado por erupciones repetidas a lo largo de millones de años, el Olympus Mons creció tanto en parte porque Marte carece de tectónica de placas. En la Tierra, los puntos calientes volcánicos se desplazan con el tiempo, creando cadenas de islas como Hawái. Pero en Marte, la corteza permanece quieta, permitiendo que el magma erupcione en el mismo lugar una y otra vez. El resultado es un único volcán escudo masivo que se cierne silenciosamente en la noche marciana. Los majestuosos anillos de Saturno se extienden más de 280.000 kilómetros y sin embargo son asombrosamente delgados. En la mayoría de los lugares, los anillos tienen menos de 100 metros de grosor. Eso es más delgado que muchos edificios de ciudades. Compuestos principalmente de hielo de agua, las partículas de los anillos varían en tamaño desde granos de polvo hasta rocas del tamaño de una casa. Cuando la luz solar pasa por la zona de los anillos, casi desaparecen de la vista como una hoja de vidrio girada de lado. Su delgadez está mantenida por la gravedad del planeta, la autoorganización de miles de millones de fragmentos de hielo y la influencia de pequeñas lunas pastoras. Desde lejos parecen sólidos, pero de cerca son delicados y etéreos. De todos los planetas del sistema solar,
la Tierra es el más denso. Esto significa que empaqueta más masa en cada centímetro cúbico que cualquier otro planeta, gracias a su composición de núcleo rico en metales y manto de silicatos. La densidad de la Tierra es de aproximadamente 5,5 gramos por centímetro cúbico, mayor que la de Júpiter, a pesar del tamaño mucho mayor del gigante gaseoso. Esta alta densidad juega un papel clave en la generación del campo magnético de la Tierra, que proviene del movimiento del hierro fundido en su núcleo externo. La estructura interna de nuestro planeta es compacta, pesada y estratificada, dando forma no solo a su gravedad, sino también a su geología y protección del espacio. Aunque no podemos escucharlo con nuestros oídos, el Sol repica constantemente con ondas de presión que se propagan a través de sus capas ardientes. Estas oscilaciones, causadas por corrientes de plasma que suben y bajan, generan sonidos de frecuencia ultra baja, muy por debajo del umbral auditivo humano. Los científicos estudian estas vibraciones a través de una técnica llamada heliosismología. Al rastrear cómo las ondas viajan y rebotan dentro del cuerpo del Sol, los investigadores pueden mapear su estructura interna, de manera similar a como los geólogos usan ondas sísmicas para explorar el interior de la Tierra. Estas canciones solares revelan flujos ocultos, actividad magnética y la dinámica de la fusión profunda dentro del núcleo. En cierto modo, el Sol siempre está tarareando, revelando silenciosamente sus secretos a través de la vibración y el ritmo. A diferencia de la mayoría de los planetas del sistema solar, Venus gira en la dirección opuesta, un fenómeno conocido como rotación retrógrada. En Venus, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Aún más extraño, y su rotación es increíblemente lenta. Un solo día en Venus dura más que su año, tardando 243 días terrestres en completar una rotación. Los científicos no están seguros de por qué ocurrió esto, pero una posibilidad es una colisión masiva en los primeros tiempos de su historia que alteró su giro. Otra teoría sugiere que las interacciones de marea con el Sol lentamente volcaron su eje con el tiempo. Sea cual sea la causa, Venus se erige solo como un mundo de giro lento, con un ritmo invertido. El gigante gaseoso Júpiter no es solo el planeta más grande, también es el rey de las lunas. En la actualidad, los astrónomos han identificado más de 90 satélites naturales orbitándolo, y se siguen descubriendo nuevos. Sus 4 lunas más grandes, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, se conocen como las lunas galileanas, nombradas así por Galileo Galilei, quien las observó por primera vez en 1610. Pero más allá de estos gigantes, hay un enjambre de lunas más pequeñas e irregulares, muchas capturadas de objetos que pasaban cerca. Algunas de ellas orbitan hacia atrás. Algunas tienen solo unos pocos kilómetros de diámetro. Juntas forman un sistema solar en miniatura, en órbita alrededor de Júpiter, vinculadas por la inmensa gravedad e historia del planeta. Abrasador durante el día y helado por la noche, Mercurio no es donde uno esperaría encontrar hielo. Sin embargo, está ahí, en sus polos, dentro de cráteres profundos que nunca reciben luz solar. Las temperaturas permanecen lo suficientemente frías como para que exista hielo de agua. Estas regiones permanentemente en sombra actúan como congeladores naturales, preservando el hielo durante millones de años. Los reflejos de radar de naves espaciales como Messenger han confirmado la presencia de estos brillantes parches helados. Los científicos creen que el agua
puede haber llegado de impactos de cometas o de antiguo vulcanismo. En el corazón de uno de los planetas más calientes, el hielo sobrevive, encerrado en la oscuridad, protegido por las paredes del cráter del implacable resplandor solar. El brillante rasgo con forma de corazón en Plutón, conocido como Sputnik Planitia, no es solo un hito pintoresco. Puede ser la expresión superficial de un vasto océano subterráneo. Aunque Plutón está lejos del Sol y es lo suficientemente frío como para congelar el nitrógeno, las evidencias de la nave New Horizons sugieren que una capa de agua líquida podría yacer bajo su corteza helada. El peso de la cuenca y su aparente actividad geológica insinúan un subsuelo blando y convectivo. Si este océano existe, podría mantenerse líquido por el calor de la descomposición radiactiva y las capas de hielo aislante que hay encima. Incluso en los helados confines más allá de Neptuno, un mar oculto puede persistir silenciosamente. A pesar de la imaginación popular, volar a través del cinturón de asteroides no sería como esquivar rocas en una película de ciencia ficción. En realidad, el cinturón es vasto y escasamente poblado. Ubicado entre Marte y Júpiter, contiene millones de cuerpos rocosos, pero están separados por enormes distancias. Una nave espacial que pasara por allí casi nunca encontraría un obstáculo. La masa total del cinturón de asteroides es inferior al 5% de la de la Luna. Sus miembros más grandes, como Ceres y Vesta, representan la mayor parte. El resto son fragmentos dispersos del sistema solar primitivo, bloques de construcción ancestrales que nunca formaron un planeta. La mayoría de los planetas giran como trompos, ligeramente inclinados sobre su eje. Pero Urano está tan volcado que esencialmente rueda a lo largo de su camino orbital con una inclinación axial de 98 grados. Esto significa que sus polos apuntan casi directamente hacia el Sol durante partes de su órbita, dándole estaciones extremas y bizarras. Cada polo experimenta 42 años de luz diurna, seguidos de 42 años de oscuridad. La causa de esta inclinación todavía se debate, pero puede haber sido golpeado de lado por una colisión masiva hace mucho tiempo. La orientación inclinada de Urano le da uno de los climas más extraños del sistema solar. Júpiter está rodeado por un campo magnético masivo, el más fuerte de cualquier planeta, y dentro de él hay cinturones de radiación tan intensos que destruirían las naves espaciales sin protección en pocas horas. Estos cinturones están llenos de partículas cargadas atrapadas por el campo magnético del planeta, formando zonas de radiación de alta energía, similares a los cinturones de Van Allen de la Tierra, pero vastamente más poderosos. Las lunas más grandes de Júpiter también están expuestas a esta radiación, lo que puede afectar sus superficies y su posible habitabilidad. Para sobrevivir en órbita alrededor de Júpiter, las naves espaciales deben tomar medidas especiales de blindaje o permanecer en trayectorias de baja radiación. Es un mundo hermoso, pero envuelto en un peligro invisible. En el corazón de nuestro sistema solar, el Sol domina no solo con luz y gravedad, sino con masa pura. Contiene más del 99.8% de toda la masa del sistema solar. Eso significa que todo lo demás, todos los planetas, lunas, asteroides, cometas y polvo, representa menos de un cuarto del 1%. Su atracción gravitacional mantiene todo en órbita, desde pequeños granos en el cinturón de asteroides hasta cometas distantes en la nube de Oort. Esta inmensa masa es lo que alimenta las reacciones de fusión en su núcleo, convirtiendo hidrógeno en helio
e inundando el espacio con la energía que da el día. Más allá de Neptuno, hay una población dispersa de objetos helados y distantes, muchos de los cuales son lo suficientemente grandes como para calificar como planetas enanos. Plutón es el más famoso, pero es solo uno entre muchos. Otros, como Eris, Haumea y Makemake, comparten este estado, y constantemente se están descubriendo más candidatos en el cinturón de Kuiper y más allá. De hecho, el número de planetas enanos puede superar vastamente al de los 8 planetas clásicos. Estos pequeños mundos redondos son reliquias del sistema solar primitivo, intactos y antiguos. Aunque orbitan en las sombras frías, guardan pistas sobre la formación de todo lo que conocemos. Venus tiene una de las rotaciones más lentas de cualquier planeta. Tarda 243 días terrestres en girar una vez sobre su eje. Mientras tanto, solo tarda 225 días en completar una órbita alrededor del Sol. Eso significa que un solo día en Venus, de un amanecer al siguiente, es en realidad más largo que un año completo. Este giro lento también contribuye a condiciones superficiales extremas, con temperaturas lo suficientemente calientes como para derretir el plomo. Combinado con su densa atmósfera ácida y aplastante presión, Venus es un mundo de calor lento y burbujeante, y días etéreos sin sol. Titán, la luna más grande de Saturno, es el único lugar del sistema solar conocido por tener líquidos estables en su superficie, pero no están hechos de agua. En cambio, los lagos y ríos de Titán consisten en metano líquido y etano, fluyendo a través de un paisaje esculpido por química fría. Su densa atmósfera rica en nitrógeno forma sistemas climáticos que incluyen lluvia de metano e incluso tormentas estacionales. Algunos de sus lagos son vastos, extendiéndose cientos de kilómetros. Bajo la superficie helada, los científicos creen que también puede existir un océano subsuperficial de agua. Titán es un mundo con formas familiares, nubes, ríos, costas, construidas con sustancias alienígenas. Marte tiene 2 pequeñas lunas de forma irregular, Phobos y Deimos. Se parecen más a asteroides que a lunas tradicionales, irregulares, rocosas y picadas por cráteres. Muchos científicos creen que alguna vez formaron parte del cinturón de asteroides y fueron capturadas por la gravedad de Marte hace mucho tiempo. Sus extrañas órbitas y bajas densidades apoyan esta idea, aunque algunas teorías alternativas sugieren que pueden haberse formado a partir de escombros tras un impacto masivo. Phobos está cayendo lentamente en espiral hacia Marte y eventualmente se romperá o chocará con el planeta. Deimos se está alejando. Estas pequeñas lunas son pasajeras silenciosas en órbita, reliquias de un pasado caótico. A diferencia de la mayoría de los planetas, Júpiter emite más energía de la que recibe del Sol. Este resplandor interno proviene del calor residual de su formación, una especie de energía gravitacional liberada cuando la inmensa masa del planeta se colapsó junta. Con el tiempo, continúa contrayéndose ligeramente, generando calor en el proceso. Este calor impulsa los turbulentos sistemas climáticos de Júpiter, incluidas sus gigantescas tormentas y sus bandas arremolinadas. En el espectro infrarrojo, Júpiter brilla como un carbón al rojo bajo las capas de nubes. No es una estrella, pero casi lo fue. Si hubiera sido un poco más masivo, podría haberse encendido en un sol fallido. A diferencia de otros planetas, Neptuno no fue descubierto simplemente mirando a través de un telescopio. En cambio, los astrónomos notaron irregularidades en la órbita de Urano, pequeñas desviaciones
que no podían explicarse por la gravedad conocida. Dos matemáticos que trabajaban de forma independiente en la década de 1840 usaron estos extraños movimientos para predecir la ubicación de un planeta oculto. Cuando los astrónomos apuntaron sus telescopios hacia la posición calculada, Neptuno estaba allí. Fue un triunfo de la mecánica celeste, confirmando que las fuerzas invisibles podían cartografiarse solo a través de las matemáticas. Neptuno fue el primer planeta encontrado en papel antes de ser visto a través de un cristal. Un mundo traído a la luz por números. En el polo norte de Saturno, un enorme patrón de nubes gira con la forma de un hexágono casi perfecto. Esta corriente en chorro de 6 lados abarca más de 30.000 kilómetros de ancho, más ancho que la Tierra, y ha persistido durante décadas, posiblemente siglos. Los científicos creen que el hexágono se forma por la manera en que la atmósfera de Saturno rota e interactúa con ondas de aire estables atrapadas alrededor del polo. En experimentos de laboratorio, formas similares aparecen cuando fluidos rotan a diferentes velocidades. El hecho de que tal forma geométrica pueda surgir naturalmente en la atmósfera de un planeta es todavía uno de los fenómenos más surrealistas y elegantes del sistema solar. Podría parecer intuitivo que la parte más caliente del Sol fuera su superficie, pero no es así. La superficie visible, o fotosfera, tiene una temperatura de aproximadamente 5.500 grados. Sin embargo, la atmósfera exterior, conocida como corona, puede alcanzar más de 1 millón de grados. Este inesperado aumento de temperatura ha desconcertado a los científicos durante décadas. Una teoría sugiere que ondas magnéticas desde el interior del Sol transfieren energía hacia arriba y calientan la corona desde abajo. Otra posibilidad involucra pequeñas explosiones solares llamadas nanoflares. Sea como sea, las capas exteriores del Sol brillan con un calor misterioso y abrasador muy por encima de su fuente. Más allá de Neptuno, se extiende un amplio anillo de objetos helados, conocido como el Cinturón de Kuiper. Se extiende miles de millones de kilómetros desde el Sol y alberga innumerables cuerpos congelados, incluidos Plutón, Eris, Haumea y Makemake. No son estrellas ni planetas, sino restos ancestrales de la formación del sistema solar, o algunos son esféricos y clasificados como planetas enanos, mientras que otros son irregulares, dando tumbos por el espacio. El cinturón de Kuiper es similar en estructura al cinturón de asteroides, pero es mucho más frío y contiene más hielo primordial. Es una zona fósil, un archivo congelado de los materiales que construyeron los mundos exteriores. Mucho más allá del cinturón de Kuiper, incluso más allá del alcance más lejano de Plutón, yace una concha hipotética de cuerpos helados, conocida como la nube de Oort. Aunque nunca ha sido observada directamente, esta vasta esfera de escombros congelados se cree que rodea el sistema solar y se extiende casi 1 año luz. Es la fuente probable de los cometas de largo período que aparecen desde las profundidades del espacio con órbitas impredecibles. A estos objetos distantes están solo débilmente ligados al Sol, y una estrella que pase o una marea galáctica podría enviar uno precipitándose hacia adentro. Si la nube de Oort existe, marca el verdadero borde de la influencia gravitacional del Sol. La luna de Júpiter, Io, es un mundo hirviente e inquieto, cubierto de volcanes activos. Su superficie es constantemente remodelada por erupciones de azufre fundido y roca, pintando el paisaje con vivos amarillos, rojos y negros. Algunos penachos volcánicos se elevan cientos de kilómetros al espacio.
Esta extrema actividad es impulsada por el calentamiento de marea. Io es apretada y estirada por la gravedad de Júpiter, junto con los jalones gravitacionales de las lunas vecinas. La fricción de esta flexión constante calienta el interior, alimentando su furiosa geología. A diferencia de la corteza enfriada de la Tierra, la superficie de Io es joven, volátil y siempre cambiante. Una luna iluminada por lava con un corazón fundido. Tritón, la luna más grande de Neptuno, es única entre las grandes lunas porque orbita su planeta en la dirección opuesta a la rotación de Neptuno, un movimiento llamado órbita retrógrada. Este camino hacia atrás sugiere que Tritón no se formó junto a Neptuno, sino que fue probablemente capturado del cinturón de Kuiper. Esa captura puede haber causado un trastorno dramático, potencialmente perturbando el sistema satelital original de Neptuno. Tritón también es geológicamente activo, con criovolcanes que escupen material helado al espacio y una tenue atmósfera que entra y sale con las estaciones. Frío, distante y moviéndose al revés. Y Tritón es un mundo que desafía las expectativas a cada paso. Comparada con el tamaño de su planeta anfitrión, la luna de la Tierra es enorme. Ningún otro planeta rocoso del sistema solar tiene un satélite relativamente tan grande. De hecho, la luna tiene aproximadamente un cuarto del diámetro de la Tierra, una proporción más típica de los sistemas luna, de planetas enanos que de planetas de tamaño completo. La mayoría de los científicos creen que la Luna se formó después de que un cuerpo del tamaño de Marte colisionara con la Tierra joven, expulsando escombros a la órbita que eventualmente se coalescieron en la Luna. Esta estrecha asociación ha influido profundamente en las mareas, el clima y la estabilidad de la Tierra a lo largo de miles de millones de años. Nuestra Luna no es solo una compañera, o es un legado cósmico de colisión y renovación planetaria. Aunque a menudo imaginamos a los planetas moviéndose en caminos circulares perfectos alrededor del Sol, sus órbitas en realidad son elipses, círculos ligeramente estirados con el Sol desplazado del centro. Esta forma elíptica significa que cada planeta tiene un punto donde está más cerca del Sol llamado perihelio y un punto donde está más lejos llamado afelio. Para la mayoría de los planetas, la diferencia es sutil, pero para otros como Mercurio y Plutón es más dramática. Estas variaciones influyen en las estaciones, la radiación solar y la velocidad orbital. La naturaleza elíptica del movimiento planetario fue descrita por primera vez por Johannes Kepler en el siglo XVII, remodelando nuestra comprensión de la elegante mecánica del sistema solar. Los cometas de largo período, los que aparecen solo una vez cada pocos miles de años, se cree que provienen de la nube de Oort, una lejana concha de escombros helados que puede yacer casi a un año luz del Sol. Estos cometas viajan en órbitas alargadas y débilmente ligadas, y a menudo son desalojados de sus lugares de reposo por estrellas que pasan o mareas galácticas. Cuando caen hacia el Sol, pueden iluminarse con espectaculares colas, visibles incluso desde la Tierra. Algunos pueden haber pasado miles de millones de años a la deriva, en la oscuridad, antes de ser empujados a movimiento. Sus brillantes regresos son destellos fugaces de la materia más antigua e intacta del sistema solar. El Sol, como todas las estrellas, tiene una vida finita. Dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, y agotará el combustible de hidrógeno en su núcleo, y se expandirá en una gigante roja, envolviendo a los planetas interiores.
Después de desprender sus capas externas en una resplandeciente envoltura de gas llamada nebulosa planetaria, el núcleo que quede se convertirá en una enana blanca, un remanente denso del tamaño de la Tierra, hecho principalmente de carbono y oxígeno. Esta enana blanca ya no producirá energía, pero se enfriará lentamente a lo largo de billones de años. Será la forma final de nuestro Sol, una brasa resplandeciente en la oscuridad, marcando el fin de su viaje estelar. Aunque es más frío y tiene una atmósfera más delgada, Marte experimenta estaciones muy parecidas a las de nuestro propio planeta. Esto se debe a que Marte tiene una inclinación axial similar, de aproximadamente 25 grados comparado con los 23 de la Tierra. A medida que orbita el Sol, esta inclinación hace que la luz solar golpee de manera más directa diferentes hemisferios en diferentes épocas del año. El resultado es un ciclo de primavera, verano, otoño e invierno, con temperaturas y luz variables. Las estaciones marcianas también influyen en los casquetes polares de hielo, las tormentas de polvo e incluso sutiles cambios en la presión del aire. Se desarrollan más lentamente que en la Tierra, sin embargo, porque Marte tarda casi el doble en completar un año. La luna de Júpiter, Ganímedes, es el satélite natural más grande del sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio. Con un diámetro de más de 5.000 kilómetros, Ganímedes tiene un núcleo rocoso, un posible océano subsuperficial y una corteza cubierta de hielo acanalado y cicatrices antiguas. De manera única, es la única luna conocida que tiene su propio campo magnético, que crea auroras centelleantes en su tenue atmósfera. Los científicos creen que Ganímedes puede tener múltiples capas de océano intercaladas entre láminas de hielo, formando un complejo mundo interior. A pesar de su tamaño y riqueza, permanece quieto y oscuro, orbitando en lo profundo del abrazo magnético de Júpiter. Aunque Plutón suele ser el más distante de los planetas clásicos o enanos, su órbita es muy elíptica, lo que significa que a veces viaja más cerca del Sol que Neptuno. Esto ocurrió por última vez entre 1979 y 1999, cuando Plutón fue temporalmente el octavo planeta del Sol en lugar del noveno. Aún así, los dos mundos nunca colisionan ni se acercan peligrosamente porque sus órbitas están en resonancia. Por cada 3 órbitas que Neptuno completa, Plutón completa exactamente 2. Esta coreografía gravitacional los mantiene en un baile estable, con sus caminos sin cruzarse nunca. Es un delicado equilibrio gobernado por el ritmo celestial y el tiempo. Aproximadamente cada 11 años terrestres, el campo magnético del Sol se invierte. Los polos magnéticos norte y sur intercambian lugares. Este proceso, conocido como el ciclo magnético solar, está vinculado a la dinámica interna del Sol y afecta la actividad solar, incluidas las manchas solares, los destellos y las eyecciones de masa coronal. En el pico del ciclo llamado máximo solar, el Sol es más activo con radiación y tormentas magnéticas más intensas. A medida que el ciclo mengua, la actividad disminuye, llegando eventualmente al mínimo solar. Estos ciclos influyen en la atmósfera superior de la Tierra, los satélites e incluso las auroras. El magnetismo del Sol no es fijo, sino que pulsa y fluye como un corazón magnético respirante. Es un mito común que los alineamientos planetarios pueden desencadenar terremotos, inundaciones u otros grandes desastres en la Tierra. Pero no hay evidencia científica de tales efectos. La atracción gravitacional de otros planetas sobre la Tierra es minúscula comparada con la de la Luna o el Sol.
Incluso durante raros alineamientos, su influencia combinada es despreciable. La Luna, al estar tan cerca, tiene un impacto mucho mayor en las mareas y el estrés sísmico que los planetas masivos, pero distantes como Júpiter o Saturno. Los alineamientos planetarios son hermosos y matemáticamente interesantes, pero gravitacionalmente inofensivos. Un baile silencioso de mundos distantes, no un augurio celestial. Escapar de la atracción del Sol no es tarea pequeña. Naves espaciales como las Voyager 1 y 2, lanzadas en la década de 1970, solo recientemente han entrado en el espacio interestelar, la región más allá de la heliopausa. Estas misiones tardaron más de 40 años en alcanzar esa frontera, viajando hacia afuera a velocidades superiores a los 60.000 kilómetros por hora. Las sondas Voyager han cruzado las órbitas de los planetas, pasado a través del cinturón de Kuiper y continuado hacia la oscuridad. Sus instrumentos siguen funcionando y llevan un disco de oro lleno de sonidos de la Tierra. Son nuestros embajadores silenciosos a la galaxia. Rodeando nuestro planeta hay un campo magnético invisible generado por el movimiento del hierro fundido en el núcleo externo de la Tierra. Este campo magnético desvía las partículas cargadas del Sol, protegiendo la atmósfera y la superficie de la radiación solar y cósmica dañina. Sin él, el viento solar gradualmente erosionaría nuestra atmósfera, como probablemente lo hizo en Marte. El campo también canaliza algunas partículas hacia los polos, donde interactúan con los gases atmosféricos y producen auroras, cortinas centelleantes de luz verde, roja y violeta. La magnetosfera de la Tierra es un escudo dinámico esencial para preservar tanto la vida como el clima a través del tiempo geológico. Cada año, la Luna se aleja aproximadamente 3.8 centímetros más de la Tierra. Este lento retroceso es causado por las interacciones de marea. La atracción gravitacional entre la Tierra y la Luna crea protuberancias en los océanos de nuestro planeta, que a su vez empujan la Luna ligeramente hacia afuera. En el pasado distante, la Luna estaba mucho más cerca y aparecía significativamente más grande en el cielo. A medida que retrocede, nuestros días se alargan gradualmente y los eclipses se vuelven menos frecuentes y dramáticos. Dentro de miles de millones de años, la órbita de la Luna será tan amplia que los eclipses solares totales ya no serán posibles. El cielo está cambiando, incluso si todavía no lo sentimos. La pequeña luna de Saturno, Encélado, puede ser pequeña, pero esconde un secreto espectacular. Desde su polo sur, a imponentes géiseres de vapor de agua y cristales de hielo, erupcionan al espacio a través de grietas conocidas como rayas de tigre. Estos penachos son impulsados por el calentamiento de marea bajo la superficie, donde la fricción causada por la atracción gravitacional de Saturno mantiene un océano subsuperficial en estado líquido. El material en los penachos contiene compuestos orgánicos, sales e incluso signos de actividad hidrotermal, planteando la tentadora posibilidad de vida. Parte del agua escapa al espacio y ayuda a reabastecer el anillo E de Saturno, creando una conexión viva entre Luna y planeta. No todos los asteroides son roca sólida. Muchos son colecciones sueltas de piedras, grava y polvo unidas solo por la gravedad. Estructuras conocidas como montones de escombros. Estos frágiles cuerpos pueden formarse después de que las colisiones rompan asteroides más grandes y los escombros se vuelvan a unir lentamente con el tiempo. Los asteroides de montón de escombros pueden tener grandes vacíos internos, girar de manera extraña y cambiar de forma bajo presión.
Misiones como Hayabusa 2 y Osiris-Rex han visitado tales cuerpos, confirmando su delicada y porosa naturaleza. Estos asteroides no son reliquias monolíticas, sino ensamblajes caóticos, ruinas antiguas a la deriva de la construcción planetaria primitiva, que apenas se mantienen unidas mientras orbitan el Sol. Mercurio es un planeta pequeño, pero tiene un núcleo de hierro inusualmente masivo. Este centro metálico constituye aproximadamente el 80% del radio del planeta, una proporción mucho mayor que la observada en la Tierra o Venus. La razón de este núcleo sobredimensionado sigue siendo incierta. Algunos científicos piensan que Mercurio alguna vez tuvo un manto rocoso grueso que fue arrancado por un impacto gigante. Otros creen que se formó cerca del Sol, donde las fuerzas solares favorecieron la acumulación de elementos más pesados. El resultado es un planeta con una corteza delgada, un núcleo enorme y un débil campo magnético, un superviviente cargado de metal de la juventud caótica del sistema solar. Entre los planetas rocosos, solo Mercurio y Venus carecen de satélites naturales. Mientras que la proximidad de Mercurio al Sol puede explicar su falta de lunas, la situación de Venus es más desconcertante. Es aproximadamente del mismo tamaño que la Tierra, que tiene una gran luna. Sin embargo, Venus no tiene ninguna. Algunas teorías sugieren que puede haber tenido alguna vez una luna que cayó de regreso al planeta o se perdió en una colisión. Otras argumentan que la rotación lenta y retrógrada de Venus puede impedir la formación de órbitas estables. Sea cual sea la causa, Venus orbita solo, un brillante mundo envuelto en nubes sin compañero lunar en su cielo crepuscular. Aunque orbita justo por encima de la Tierra, el telescopio espacial Hubble ha capturado imágenes detalladas de los planetas exteriores, incluidas bandas de nubes en Júpiter, tormentas en Neptuno y cambios estacionales en Marte. Estas imágenes proporcionan observaciones a largo plazo que complementan los sobrevuelos de las naves espaciales, ofreciendo vistas de patrones climáticos en evolución, sistemas de anillos y auroras planetarias. La claridad del Hubble permite a los científicos rastrear el desarrollo de tormentas, monitorear eventos de impacto y estudiar atmósferas en ultravioleta y luz visible. Desde su tranquilo puesto en la órbita baja terrestre, el Hubble observa no solo las galaxias distantes, sino también los cambiantes rostros de los mundos vecinos. La Gran Mancha Roja es una enorme tormenta que gira en el hemisferio sur de Júpiter, lo suficientemente ancha como para engullir 2 o incluso 3 tierras. Ha estado rugiendo durante al menos 350 años, posiblemente mucho más. Observada por primera vez en el siglo XVII a través de los primeros telescopios, la tormenta ha cambiado con el tiempo, encogiéndose gradualmente, pero permaneciendo poderosa. Su tono rojizo puede ser causado por complejas reacciones químicas en la atmósfera de Júpiter, desencadenadas por la luz solar y compuestos de alta altitud. Las velocidades del viento superan los 400 kilómetros por hora a lo largo de sus bordes exteriores. Mientras que las tormentas de la Tierra duran días o semanas, esta tempestad joviana abarca siglos atrapada en los turbulentos cinturones del planeta. Aunque se encuentra lejos del Sol, Neptuno no es un mundo inerte congelado. De hecho, irradia aproximadamente 2.6 veces más energía de la que recibe. Este calor interno impulsa fuertes vientos y sistemas de tormentas, incluidos los vientos más rápidos registrados en el sistema solar. La fuente exacta del calor de Neptuno sigue siendo incierta, pero las posibilidades incluyen energía residual de su formación o contracción gravitacional lenta
o descomposición radiactiva dentro de su núcleo. A pesar de su extrema distancia, Neptuno es un mundo de energía sorprendente. Un planeta con un exterior frío y un interior cálido e inquieto, remodelando constantemente su atmósfera barrida por el viento. Nuestro planeta es único, en que el agua existe naturalmente en su superficie, como sólido, líquido y gas. Casquetes polares y glaciares, océanos y lagos, nubes y vapor, coexisten y se ciclan a través de la atmósfera, la tierra y el mar. Este equilibrio es crucial para la vida y está regulado por la distancia de la Tierra al Sol, su presión atmosférica y su clima relativamente estable. Otros mundos pueden tener agua en formas aisladas, cortezas heladas, vapor en tenues atmósferas u océanos subsuperficiales ocultos, pero ninguno muestra la misma presencia dinámica a escala planetaria. En la Tierra, el agua fluye, se congela y se evapora en una danza interminable que sustenta la vida. A medida que el viento solar fluye hacia afuera desde el Sol, eventualmente choca con el medio interestelar, el tenue gas y polvo entre las estrellas. Esta frontera se llama heliopausa y define el borde exterior de la burbuja protectora del Sol, conocida como heliosfera. Más allá de este punto, la presión de otras estrellas y partículas galácticas se vuelve más fuerte que el viento solar. La Voyager 1 cruzó la heliopausa en 2012, seguida de la Voyager 2 en 2018, entrando en el verdadero espacio interestelar. Aunque la gravedad del Sol se extiende mucho más lejos, la heliopausa marca el final de su alcance energético, el último aliento de la influencia solar antes de que comience el espacio profundo. Todo nuestro sistema solar se mueve a través de una región del espacio llamada nube interestelar local, una delgada concentración de gas y polvo de aproximadamente 30 años luz de diámetro. Es parte de una estructura mayor conocida como la burbuja local, formada por antiguas explosiones de supernovas. A medida que el Sol viaja a través de esta nube, a unos 7.000 kilómetros por hora, su heliosfera actúa como un escudo que desvía el material interestelar. Los científicos estudian esta nube para entender cómo las condiciones interestelares pueden afectar los rayos cósmicos, la forma de la heliosfera e incluso el clima en la Tierra. No estamos quietos en el espacio. Navegamos lenta y silenciosamente a través de una niebla galáctica. La actividad no está limitada a los planetas. Varias lunas del sistema solar muestran signos de energía interna y cambio de superficie. Io, una luna de Júpiter, está llena de volcanes activos alimentados por calentamiento de marea. Encélado, en órbita alrededor de Saturno, emite penachos de vapor de agua al espacio. Europa y Ganímedes probablemente tienen océanos subsuperficiales agitados por el calor interno. Incluso el distante Tritón, la luna capturada de Neptuno, muestra signos de criovulcanismo, erupciones heladas impulsadas por presiones cambiantes debajo. Estas lunas no son bolas de hielo estáticas, son mundos inquietos con geología, química y quizás incluso el potencial para la biología oculta bajo sus exteriores congelados. Aunque Plutón es pequeño y frío y tiene una tenue atmósfera compuesta principalmente de nitrógeno, con trazas de metano y monóxido de carbono. Cuando Plutón se acerca al Sol en su órbita elíptica, los hielos superficiales se subliman en gas, formando una envolvente neblinosa que se expande al espacio. Pero a medida que se aleja, la atmósfera se enfría y colapsa, congelándose de nuevo sobre la superficie como escarcha. Este ciclo se repite durante la órbita de 248 años de Plutón. Durante el sobrevuelo de New Horizons,
En 2015, la atmósfera de Plutón era visible como una neblina azul estratificada, un efímero aliento de calor alrededor de un mundo que pasa la mayor parte de su tiempo en el profundo invierno cósmico. En lo más profundo del Sol, en su centro, las temperaturas se disparan a más de 15 millones de grados Celsius. Aquí, los átomos de hidrógeno son comprimidos bajo una presión inmensa hasta que se fusionan en helio, liberando enormes cantidades de energía en el proceso. Esta fusión es lo que alimenta la luz y el calor del Sol y, en última instancia, toda la vida en la Tierra. La energía generada en el núcleo tarda cientos de miles de años en llegar a la superficie, rebotando a través de capas de plasma denso. Una vez que escapa, viaja por el espacio en poco más de 8 minutos para alcanzarnos. La calma radiante del Sol esconde un corazón inmensamente caliente y violento. Aunque los anillos de Saturno son los más icónicos, Urano también tiene anillos. 13 conocidos, de hecho, aunque son mucho más oscuros y tenues. Hechos de diminutas partículas de roca y hielo, estos anillos orbitan alineados con la inusual inclinación de Urano. Cuidado que el planeta yace casi de lado. Los anillos aparecen verticales cuando se ven desde arriba del polo norte del Sol. Algunos de los anillos son estrechos y de bordes afilados, posiblemente formados por pequeñas lunas que pastorean su estructura. No fueron descubiertos hasta 1977, cuando bloquearon la luz de una estrella de fondo. Son sutiles bandas sombrías que rodean un planeta de lado. El viento solar, una corriente de partículas cargadas liberadas por el Sol, fluye hacia afuera en todas las direcciones, formando una vasta burbuja magnética alrededor de todo el sistema solar. Esta estructura se llama heliosfera y actúa como un escudo contra la radiación galáctica. Formada por la actividad solar y la presión interestelar, se extiende mucho más allá de Plutón, encerrando los planetas, cometas y objetos distantes. Su borde exterior, si la heliopausa, es donde la influencia solar se desvanece. A medida que el Sol orbita la Vía Láctea, la heliosfera se mueve con él, protegiendo el sistema solar mientras se desplaza a través de las cambiantes regiones del espacio interestelar. Durante siglos los astrónomos notaron algo extraño en la órbita de Mercurio. Su punto de máxima aproximación al Sol, llamado perihelio, se desplazaba lentamente con el tiempo, más de lo que la física newtoniana podía explicar. En 1915, la teoría de la relatividad general de Albert Einstein proporcionó la solución. Según la relatividad, los objetos masivos como el Sol distorsionan el tejido del espacio-tiempo, alterando sutilmente los caminos planetarios. El pequeño pero medible efecto en la órbita de Mercurio coincidió exactamente con las predicciones de Einstein. Esto se convirtió en una de las primeras confirmaciones experimentales de su revolucionaria teoría, un triunfo de las matemáticas que explicó una curiosidad en el movimiento de un mundo rocoso abrasado. El diario ascenso y descenso de las mareas oceánicas en la Tierra son causados principalmente por la atracción gravitacional de la Luna. A medida que la gravedad de la Luna tira de los océanos de la Tierra, crea protuberancias en el lado que mira hacia la Luna y en el lado opuesto. A medida que la Tierra rota, estas protuberancias se mueven alrededor del globo, produciendo mareas altas y bajas. El Sol también influye en las mareas, creando mareas vivas y muertas, dependiendo de su alineación con la Luna. Las fuerzas de marea no solo afectan los océanos, sino que también pueden desplazar sutilmente
la corteza terrestre e incluso influir en la rotación del propio planeta. El silencioso tirón de la Luna mantiene los océanos en movimiento. Los astrónomos han notado que algunos objetos distantes en el cinturón de Kuiper siguen órbitas agrupadas y alargadas que no pueden explicarse fácilmente por los planetas conocidos. Una teoría principal es que un gran planeta aún no detectado, a veces llamado Planeta 9, puede estar influyendo en estos caminos distantes con su gravedad. Si existe, este planeta oculto sería varias veces la masa de la Tierra y orbitaría mucho más allá de Plutón, tardando miles de años en completar una sola revolución. Todavía no se ha confirmado ninguna evidencia directa, pero los telescopios están buscando. Si se encuentra, remodelará nuestra comprensión de la arquitectura exterior del sistema solar. Aunque Mercurio es el planeta más cercano al Sol, Venus tiene el récord de las temperaturas superficiales más altas. Esto se debe a su atmósfera increíblemente densa, compuesta principalmente de dióxido de carbono, que atrapa el calor en un efecto invernadero descontrolado. Las temperaturas superficiales en Venus superan los 460 grados Celsius, suficientemente calientes como para derretir el plomo. Las densas nubes reflejan la luz solar, pero también evitan que el calor escape. Mientras tanto, Mercurio con su tenue exósfera no tiene tal aislamiento y se enfría rápidamente en su lado oscuro. El calor abrasador de Venus no se trata solo de proximidad al Sol, se trata de la atmósfera y el poder de la radiación atrapada. Aunque brillan como bandas sólidas, los anillos de Saturno están compuestos de innumerables partículas individuales, principalmente hielo de agua, que van desde granos de polvo hasta fragmentos del tamaño de casas. Estos fragmentos helados orbitan en un disco increíblemente delgado y plano, mantenidos en su lugar por la gravedad de Saturno y la influencia de las lunas cercanas. El hielo le da a los anillos su brillante reflectividad, convirtiéndolos en una de las características más brillantes del sistema solar cuando se ven desde lejos. Incrustados dentro de los anillos hay estrechas brechas, patrones de ondas y anilletes formados por resonancias gravitacionales. Los anillos son estructuras dinámicas y siempre cambiantes, hielo esculpido, atrapado en movimiento. Ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, Ceres es el objeto más grande de esa región, tan grande de hecho que califica como planeta enano. Descubierto en 1801, Ceres es esférico, a diferencia de los asteroides más pequeños, y puede contener una capa subsuperficial de agua salobre o barro. La nave espacial Dawn de la NASA reveló misteriosas manchas brillantes en su superficie que resultaron ser depósitos de sal, posiblemente dejados por agua en evaporación. Ceres es un mundo híbrido, ni del todo planeta ni asteroide típico, que ofrece un vistazo a los primeros ingredientes de la formación planetaria. La superficie de Marte está cubierta por un fino polvo de óxido de hierro, el mismo compuesto que le da al óxido su color. A lo largo de miles de millones de años, este material rico en hierro se ha oxidado en la delgada atmósfera marciana, creando el característico tono rojizo del planeta. El polvo es tan omnipresente que colorea el cielo durante las tormentas y cubre todo el planeta. A pesar de la apariencia oxidada, Marte también tiene oscuras llanuras basálticas y casquetes polares de hielo, creando sutiles variaciones de color en su superficie. Pero desde lejos, ese distintivo tono rojizo domina, una señal polvorienta de oxidación en un frío mundo desértico. Aunque la superficie del Sol arde a miles de grados,
algunas áreas aparecen más oscuras, no porque sean frías, sino porque son más frescas que su entorno. Estas son las manchas solares, regiones temporales donde la intensa actividad magnética suprime el flujo hacia afuera de calor. Las manchas solares pueden ser más grandes que la Tierra y a menudo aparecen en pares o grupos. Siguen un ciclo de 11 años, volviéndose más numerosas y activas a medida que el Sol se aproxima al máximo solar. A pesar de su nombre, todavía son extremadamente calientes, miles de grados, pero el contraste las hace parecer oscuras. Estas manchas son cicatrices magnéticas que revelan las siempre cambiantes corrientes internas del Sol. A diferencia de los planetas visibles desde la antigüedad, Urano no fue identificado oficialmente hasta 1781, cuando el astrónomo William Herschel lo observó a través de un telescopio. Al principio pensó que podría ser un cometa o una estrella, pero observaciones posteriores confirmaron su movimiento planetario. Urano se convirtió en el primer planeta descubierto en la era moderna, expandiendo los límites conocidos del sistema solar. Su descubrimiento marcó un cambio de la astronomía a simple vista a la exploración basada en instrumentos. Desde entonces, Urano ha revelado muchas sorpresas, desde su extrema inclinación axial hasta sus tenues anillos y sus lunas heladas. Es un planeta que silenciosamente reescribió el mapa del cielo nocturno. Al estudiar meteoritos ancestrales, isótopos radiactivos y las rocas más antiguas de la Tierra y la Luna, los científicos han rastreado la edad del sistema solar hasta alrededor de 4.600 millones de años. Comenzó como una nube arremolinada de gas y polvo, una nebulosa solar que colapsó bajo su propia gravedad, formando el Sol en su centro. El material restante se coalescó en planetas, lunas, asteroides y cometas. Este proceso de acreción y diferenciación sentó las bases de todo lo que vino después. Los planetas que vemos hoy son supervivientes de un comienzo caótico, moldeados por colisiones, migraciones y un largo y lento enfriamiento. Aunque parece quieta y silenciosa, la Luna ocasionalmente tiembla. Estos terremotos lunares pueden ser causados por fuerzas de marea de la gravedad de la Tierra, expansión térmica cuando la superficie lunar se calienta y enfría, o incluso impactos de meteoritos. Algunos seísmos se originan en lo profundo de la Luna y pueden durar hasta 1 hora, mucho más que los terremotos en la Tierra. Los datos de las misiones Apollo revelaron por primera vez estos sutiles temblores, y nuevos instrumentos continúan estudiándolos. Aunque la Luna no tiene placas tectónicas, sus seísmos sugieren un interior que no está del todo dormido. Un mundo sólido, con un corazón tranquilo y pulsante. La luna más grande de Neptuno, Tritón, es única entre las lunas mayores porque orbita en la dirección opuesta a la rotación de su planeta, una órbita retrógrada. Este camino inusual sugiere que Tritón no se formó alrededor de Neptuno, sino que fue capturado del cinturón de Kuiper hace mucho tiempo. La perturbación gravitacional de esta captura puede haber destruido las lunas originales de Neptuno e inclinado el propio interior de Tritón, causando calentamiento de marea. Hoy, Tritón tiene géiseres que expulsan nitrógeno al espacio, una tenue atmósfera y una superficie congelada marcada por extrañas texturas similares a la corteza de melón. Es tanto una reliquia del sistema solar exterior como una luna moldeada por una adopción violenta. Lanzada en 2018, la Parker Solar Probe de la NASA es la primera nave espacial en volar directamente hacia la atmósfera exterior del Sol. Conocida como la Corona,
se mueve a velocidades extraordinarias, más rápido que cualquier objeto jamás construido, y soporta temperaturas de más de 1.000.000 de grados Celsius. Protegida por un escudo de calor de carbono compuesto, la sonda se sumerge más cerca con cada órbita, recopilando datos sobre el viento solar, los campos magnéticos y las partículas energéticas. Su misión es resolver misterios de larga data, como por qué la corona es más caliente que la superficie del Sol y cómo los destellos solares aceleran. En cierto sentido, no solo está estudiando el Sol, sino volando a través de él. Aunque Marte está a millones de kilómetros de distancia, trozos de él van aterrizando en la Tierra. Estos son meteoritos marcianos, fragmentos de roca arrancados de la superficie por poderosos impactos que luego viajaron por el espacio y finalmente cayeron en nuestra atmósfera. Los científicos los identifican comparando su composición química con los datos recopilados por los rovers y orbitadores de Marte. Algunos de estos meteoritos contienen pequeñas burbujas de aire marciano atrapado y minerales formados por el agua, ofreciendo pistas directas sobre la historia geológica y química de Marte. Estas piedras extraviadas son muestras de otro mundo, enviadas a nosotros por la naturaleza mucho antes de que cualquier nave espacial devolviera el favor. Aproximadamente el 70% de la masa del Sol es hidrógeno y la mayor parte del resto es helio. De estos dos elementos más ligeros dominan su composición y alimentan la fusión nuclear en su núcleo. Bajo presión y calor extremos, los átomos de hidrógeno se fusionan en helio, liberando vastas cantidades de energía. El 1 o 2% restante de la masa del Sol incluye oxígeno, carbono, nitrógeno y elementos más pesados, todos los cuales se originaron en generaciones anteriores de estrellas. A pesar de su brillo y complejidad, el Sol es fundamentalmente simple en composición, una esfera luminosa de gases primordiales formada por la gravedad y el fuego nuclear. El eje de la Tierra está inclinado aproximadamente 23,5 grados con respecto a su órbita alrededor del Sol. Esta inclinación es la razón por la que experimentamos las estaciones. Cuando un hemisferio está inclinado hacia el Sol, recibe más luz solar directa y días más largos, resultando en verano. Cuando está inclinado hacia afuera, la luz solar es más débil y los días son más cortos, trayendo el invierno. Sin esta inclinación, las estaciones apenas existirían y la mayor parte de los climas de la Tierra serían mucho más uniformes. La inclinación ha variado ligeramente con el tiempo, debido a influencias gravitacionales de la Luna y otros planetas, pero sigue siendo uno de los arquitectos silenciosos de los ritmos estacionales de la vida. El inmenso campo magnético de Júpiter se extiende millones de kilómetros al espacio, formando una magnetosfera tan vasta que parecería más grande que el Sol en el cielo nocturno si fuera visible. Este campo está impulsado por corrientes eléctricas en el interior de hidrógeno metálico del planeta. Dentro de la magnetosfera, las partículas cargadas se desplazan a lo largo de líneas magnéticas, creando intensos cinturones de radiación, masivas auroras y feroces tormentas eléctricas. El campo captura partículas de las erupciones volcánicas de Io y da forma a las órbitas de las lunas cercanas. Para las naves espaciales, la radiación aquí es un riesgo importante. Para los científicos, es un laboratorio para estudiar el magnetismo planetario en su estado más extremo. Aunque parecen atemporales, los anillos planetarios, como los de Saturno, Júpiter, Urano y Neptuno, pueden ser relativamente de corta duración en escalas de tiempo cósmicas.
Los anillos se forman a partir de lunas destrozadas, escombros residuales o partículas de hielo atraídas a la órbita. Pero a lo largo de millones de años, estos materiales pueden espiralar hacia adentro debido a la gravedad o el arrastre magnético o las colisiones, cayendo eventualmente sobre el planeta anfitrión. Las observaciones sugieren que los anillos de Saturno pueden tener menos de 100 millones de años y podrían desvanecerse en otros 100 millones. Los anillos que vemos hoy pueden ser una fase fugaz, un momento espectacular y reluciente en la vida mucho más larga de un planeta. Sin viento, lluvia ni geología activa, la superficie de la Luna permanece casi sin cambios durante millones, incluso miles de millones de años. Las huellas dejadas por los astronautas probablemente permanecerán preservadas durante miles de generaciones. Los micrometeorites y la radiación cósmica son las principales fuerzas que desgastan lentamente el paisaje lunar, causando una erosión gradual conocida como meteorización espacial. Los cráteres de antiguos impactos todavía dominan el terreno, creando un registro de colisiones que se remonta a los primeros días del sistema solar. La Luna no es solo el vecino más cercano de la Tierra, sino también uno de sus archivos geológicos más antiguos y fieles. Bajo las cortezas heladas de lunas como Europa y Encélado, los científicos creen que los océanos subsuperficiales pueden tocar núcleos rocosos calientes, formando ventilas hidrotermales similares a las que se encuentran en el fondo del océano de la Tierra. En nuestro planeta, tales ventilas sostienen ecosistemas enteros sin luz solar, usando energía química de minerales y agua calentada. Si existen ventilas similares en estas lunas, podrían proporcionar las condiciones necesarias para la vida, agua, calor y una fuente de energía constante. Los penachos de Encélado incluso contienen compuestos asociados con procesos biológicos. Estos mundos subacuáticos ocultos pueden ser los lugares más prometedores para buscar vida más allá de la Tierra. La luz que calienta tu piel y aclara el cielo comenzó su viaje en el núcleo del Sol, donde la fusión nuclear crea fotones. Estos fotones luego tardan cientos de miles de años en viajar desde el centro del Sol hasta su superficie, rebotando y dispersándose a través del denso plasma. Una vez que escapan de la superficie, sin embargo, viajan la distancia restante a la Tierra, aproximadamente 150 millones de kilómetros en poco más de 8 minutos. Cuando ves un amanecer o miras el sol del mediodía, no lo estás viendo como es, sino como era hace 8 minutos. Un vistazo al pasado muy reciente. La superficie de Europa, o luna de Júpiter, está cubierta por una capa de hielo cruzada con líneas oscuras, crestas y terreno caótico. Estas características sugieren que el hielo puede estar moviéndose, rompiéndose, deslizándose e incluso subduciéndose como las placas tectónicas de la Tierra. Si es cierto, Europa sería el único cuerpo conocido además de la Tierra con movimiento activo similar a las placas. El proceso podría ayudar a ciclar nutrientes entre la superficie y el océano de abajo, aumentando la habitabilidad de la Luna. La fuerza impulsora es probablemente la flexión de marea de la gravedad de Júpiter, que continuamente amasa el interior de Europa. Es un mundo congelado, pero no estático. Si pudieras colocar Saturno en una gigantesca bañera cósmica, flotaría. No porque esté hueco, sino porque su densidad promedio es menor que la del agua. A Saturno está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, lo que le da una ligereza a pesar de su enorme tamaño. Su volumen es enorme, más de 700 veces el de la Tierra,
pero su masa es solo unas 95 veces mayor. Esta baja densidad le da a Saturno una estructura difusa y suave, con una rotación rápida que lo aplana en los polos y lo abomba en el ecuador. Es un gigante de gas, suavemente inflado en forma por la gravedad y el movimiento. Las llamaradas solares son repentinas y poderosas erupciones de energía desde la superficie del Sol, a menudo vinculadas a la actividad de manchas solares. Estos estallidos liberan intensas ráfagas de radiación en todo el espectro electromagnético, incluidos rayos X y luz ultravioleta. Cuando se dirigen hacia la Tierra, pueden perturbar la atmósfera superior, afectando los sistemas GPS y las comunicaciones de radio y las operaciones satelitales. En casos extremos, pueden desencadenar tormentas geomagnéticas, dañando potencialmente las redes eléctricas. Aunque el campo magnético de la Tierra ofrece protección, las llamaradas nos recuerdan que el Sol no es una bombilla constante, sino una estrella dinámica y volátil que ocasionalmente envía ondas de energía pulsando por el sistema solar. Las auroras, las centelleantes cortinas de luz verde, roja y violeta cerca de los polos de la Tierra, son causadas por partículas solares cargadas que interactúan con el campo magnético y la atmósfera de la Tierra. Estos espectáculos se vuelven más frecuentes e intensos durante los períodos de alta actividad solar que siguen un ciclo de 11 años. Durante el máximo solar o el aumento de la actividad de manchas solares y las llamaradas envían más partículas precipitándose hacia la Tierra, alimentando auroras más brillantes. Durante el mínimo solar, las luces son más tranquilas. Las fluctuaciones magnéticas del Sol se propagan hacia afuera y las vemos en los cielos, un recordatorio de que el clima espacial puede pintar los cielos con sutiles pinceladas solares. A medida que un cometa se aproxima al Sol, su superficie helada comienza a sublimarse, liberando gas y polvo que forman una cola brillante. Pero contrariamente a la intuición, la cola no queda atrás del cometa como el humo detrás de un tren. Apunta lejos del Sol, sin importar en qué dirección se esté moviendo el cometa. Esto se debe a que el viento solar y la presión de radiación empujan el material hacia afuera, formando dos colas distintas, a una cola de polvo curva y una cola de iones azulada y recta. El resultado es una firma luminosa y barrida por el viento que traza la fuerza invisible de la luz solar a través de la oscuridad del espacio. Lanzada en 1977, la Voyager 1 ahora viaja por el espacio interestelar, más lejos de la Tierra que cualquier otro objeto hecho por el hombre. Fijado a su lado hay un disco de oro, un disco de gramófono que contiene sonidos e imágenes elegidas para representar la vida en la Tierra. Incluye saludos en docenas de idiomas, música de todo el mundo y grabaciones de olas, cantos de pájaros y risas. Diseñado por un equipo liderado por Carl Sagan, el disco está destinado a cualquier ser inteligente que algún día pueda encontrarlo. Es un mensaje en una botella lanzado a la galaxia, un saludo silencioso desde nuestro pálido punto azul. Más de 45 años después de su lanzamiento, la Voyager 1 continúa transmitiendo débiles señales a la Tierra, incluso mientras viaja por el medio interestelar a miles de millones de kilómetros de casa. Sus instrumentos miden rayos cósmicos, campos magnéticos y densidad de plasma en el espacio entre estrellas. La energía es limitada y los sistemas se están apagando gradualmente para conservarla, pero la nave espacial sigue funcionando. Usa una diminuta fuente de energía nuclear,
y se comunica a través de la red de espacio profundo. Cada señal tarda más de 20 horas en llegar a la Tierra. Un susurro desde el borde de la exploración humana. Mientras los planetas orbitan el Sol, el propio Sol también se mueve, revolviéndose alrededor del centro de la galaxia Vía Láctea. Tarda aproximadamente entre 225 y 250 millones de años en completar una órbita, un viaje a veces llamado año cósmico. Durante ese tiempo, el sistema solar se desplaza a través de diferentes regiones del espacio interestelar, potencialmente pasando por brazos galácticos, regiones de formación de estrellas y nubes de gas y polvo. Este movimiento puede influir en la actividad de los cometas y, en escalas de tiempo más largas, incluso en el clima de la Tierra. No estamos fijos en el espacio, sino que somos parte de una vasta y lenta espiral, viajando en el brazo de la galaxia como un carrusel cósmico. Y así, nuestro tranquilo viaje por el sistema solar llega suavemente a su fin. Desde los mundos interiores abrasados por la luz solar hasta las lunas heladas que susurran en la oscuridad, hemos vagado juntos a través de órbitas, tormentas y sombras, un dato soñoliento a la vez. Si tus ojos ya están pesados, está bien. Deja que los últimos rastros de luz estelar se desvanezcan detrás de tus pensamientos y deja que tu respiración te lleve suavemente al descanso. Todavía hay mucho más por descubrir, pero por ahora has aprendido suficiente. Has viajado lejos y el universo puede esperar hasta mañana. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Y así, bajo las estrellas silenciosas, la historia continúa. Que descanses bien y sueñes suavemente. Buenas noches.